Buenas noches, estamos aquí en un nuevo protocolo, el número 74, una nueva investigativa. Estoy aquí con mi compañero Víctor. ¿Cómo está, Víctor? Muy bien, hoy por noche vamos a estar con todos ustedes esperando llevar la información que a todos nos interesa. Claro que sí, nosotros lo hacemos esto con mucho cariño y nos encanta la información que va saliendo. Espero que esta también sea interesante para todos. Agradecemos también al Team Grifasi y cualquier información que quieran saber, cualquier tema, pueden enviar su correo a investigation@calollerogrifasi.com. Entonces, Víctor, ¿estás preparado? Cuando tú gustes, Ok, voy a contar de 5 a 1 y a 1 te vas a conectar con las preguntas que te haré a continuación. 5. Entrando a un modo de relación más profundo. Profundo. 4. Más y más profundo. 3. 2. 1. Ahora, Víctor, te vas a conectar con las siguientes preguntas. El protocolo número 74. Pregunta número 1. Conéctate con el término tiempo. ¿Qué es eso que percibes como el flujo del tiempo terrestre? veo una imagen como si estuviera la Tierra con color azul y de repente como una especie de algo que gira, una especie como de sustancia que gira alrededor de ella en movimiento hacia la derecha y el tiempo es como una especie de, pues como un colorido que está determinando como una, una misma manera de ver las cosas, es como una especie de, de ver de una determinada manera. El tiempo yo veo que se asocia un poco también a la forma en que los seres humanos vemos nuestra realidad. Entonces por eso se está moviendo continuamente. Sin embargo, ahorita, tal vez sea en una circunstancia más reciente, esa sustancia como que se está yendo por un hueco hacia la derecha, como que se está transformando esa sustancia. Y veo que tiene que ver con los acontecimientos actuales, porque se está cambiando el color que viene de muchos milenios que estaba hacia una nueva realidad y veo a la Tierra después de este proceso un poco más clara, más sola y sin tanto rasgo de tiempo. Así que se ve la Tierra con una percepción de tiempo diferente. Sí, veo que en un futuro inmediato la Tierra va a estar como más limpia, pero la veo como más estática, como una especie como de paz, porque esa sustancia provocaba mucha densidad. Ya era una sustancia muy densa, casi como ya para ser desechada. Y es desechada porque se va por un hueco, como
¿sí? Un hueco de repente al lado derecho y de repente queda la Tierra como en paz y respirando, la veo como respirando, tranquila y en un estado neutro, por lo menos momentáneamente, que es como si, que tal vez sea esto que estamos pasando ahorita la humanidad, estar en un estado neutro sin provocar demasiadas cosas que nos alteren, ¿no? Tenemos que estar como en paz. Veo que tenemos también nosotros que ver con ese tiempo. Como si me viene como si fuera el tiempo del no tiempo. El tiempo del no tiempo. Sí, eso es lo que es esto que estamos viviendo. ¿Y te llega en un periodo inmediato o esa percepción del tiempo no tiempo y de esa paz o neutral? Ya estamos como que en este estado. Es una paz neutral y veo que las personas nos dejamos de preocupar por cosas que antes eran mucho estrés, como la vida diaria y todo esto, y es un momento donde el ser humano tiene que estar en una etapa de reflexión consigo mismo. O sea, tiene que estar también tranquilo el ser humano. ¿Puedes ver algún factor relacionado con el tiempo? Sí, no o solo parcialmente. Sí, sí, pues es eso, precisamente que a través de, o sea, el tiempo ha cambiado recientemente. Y entonces me viene la palabra cronos, o sea, Cronos. como si esa sustancia que te mencioné que estaba ya Ujú, muy cargada, ujú. muy densa y que hiciera, que se imponía, este, se está diluyendo, se está yendo y veo a la Tierra que ya estamos en un estado más limpio, ya lo estamos viviendo. Cronos es la sustancia, me dijiste. Me viene la palabra cronos, no sé si sea la sustancia, pero creo que se relaciona con el tiempo, es como una especie de, pues es como si tuviera inteligencia, como si estuviera viva esa sustancia, pero al mismo tiempo, como te comenté, ya se está diluyendo, o esa forma del tiempo, tiempo-espacio, esa forma en la que veníamos nosotros, se está diluyendo a una forma más pura de la Tierra, a un estado más puro en el que va a quedar la Tierra, porque la veo totalmente clara. ¿Cómo percibe la fauna terrestre el factor tiempo? Mm, veo que están más acordes a lo que pasa en la naturaleza, por ejemplo, a los cambios climáticos originales de la Tierra. Para ellos no hay situaciones abruptas porque lo toman correlacionado. O sea, hay una correlación entre lo que pasa con el día, la noche, una tormenta, y entonces la fauna vive como una especie de presente continuo, del cual simplemente no se estresan, ¿verdad? Es una cuestión como de vivir su tiempo presente, ¿no? Muy equilibrados, con más conciencia. ¿Cómo percibe el tiempo la conciencia colectiva? Mejor dicho, el tiempo impone. O sea, el tiempo se impone sobre la conciencia colectiva. O sea, es que hay un tiempo que es un tiempo cronológico, que es el que nosotros solemos contar con las horas, pero es un invento abstracto,
O sea, las horas es un concepto que nosotros, como para poder segmentar un día. Y hay otro tiempo, que es un tiempo, pues el tiempo propio de la Tierra o de los objetos cósmicos, planetas, donde cada uno tiene su propio girar, su propio eje, y giran diferente todos los planetas. Ese es otro tiempo diferente al de la esfera humana. Son dos tiempos. ¿Cómo percibe la flora terrestre el elemento tiempo? Acordes a... Es como si de una manera natural supieran cuando sale el sol antes de que saliera y, y cuando es obscuridad se replegan un poco más, pero estamos hablando del tiempo, vamos a llamarle cósmico. Otro es el tiempo porque el ser humano tiene en su idea abstracta, mental, tiene la manera de segmentar todo en el propio tiempo del ser humano, pero ese tiempo del ser humano no es acorde a lo que pasa en la vibración de la naturaleza. Son totalmente diferentes. ¿El tiempo, la naturaleza entonces lo percibe diferente al humano? Sí, o sea, el humano ni siquiera percibe esos pequeños detalles porque no vive de acuerdo a eso, como los animales, como las plantas. El ser humano hizo un segmento, una creación de su propio tiempo para cumplir sus propios objetivos y está desfasado totalmente. Por eso mucha gente está resintiendo entrar en esta etapa porque eso puede causar a veces mucha esquizofrenia, el no entender ese tiempo otro, pero ese tiempo otro de donde es un tiempo originario, origen. Ese tiempo otro es lo que lo que el ser humano debería de conectar más porque su cuerpo podría conectar más su energía al tiempo pues mismo de la naturaleza, de la creación. De la biología. Ujú, exactamente. Ujú. ¿Qué información está presente en la conciencia colectiva sobre el factor tiempo? Está, sobre todo lo veo a nivel como trabajo laboral, el tener que hacer algo, el tener que dormir, pero no dormir por la esencia de dormir y relajarse de acuerdo al tiempo eh, de hacer esa actividad y que el cuerpo se conecte, sino que duerme pero pensando que al otro día tiene que hacer cosas. O sea, es como un desfase que el ser humano siempre tiene pensando en el futuro. O sea, el ser humano tiene el problema es que siempre está pensando en el futuro o se está arrepintiendo del pasado y esos son los demonios del ser humano, porque el ser humano no está en su tiempo presente, su Y tiempo ese, biológico, como lo mencionaste. Ujú, 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 y esa preocupación de dormir y saber que se tiene que levantar al otro día, principalmente los que tienen que ir a trabajar, me imagino, causa estrés anticipado, ¿no? El sueño entonces hace que no sea tan relajado como cuando uno se duerme y sabe que al otro día no tiene que hacer nada, que solo estar. ujú. Sí, eso es Observa, ujú, es la esquizofrenia de la esquizof- vida. O sea, eso es lo que el ser humano no entiende, porque solamente está viendo las obligaciones que tiene que hacer, pero nunca se está sintiendo como ser biológico que vive. Y al no sentirse así, el ser humano mismo se está autoprogramando, creyendo que la vida es cumplir con actividades
pero esas actividades van entretejiendo desde su propia biología. Por eso tantas cosas, como tantas enfermedades, tantas, muchas tienen que ver con que el ser humano nunca está en su tiempo presente. Como le dicen el aquí y el ahora, o estás pensando en el futuro, o estás pensando en el pasado, pero nunca estás sintiendo tu biología en el presente, con tranquilidad. Y esta es la etapa en donde te comento que el mismo mundo se ha parado para los que puedan entender esto. Sí, porque hay muchas personas que dicen ya a una etapa bien avanzada de su vida, dicen, no tuve tiempo de hacer cosas importantes para mí. Me la pasé haciendo cosas en el exterior, o sea, no algo que yo quería complacerme a mí adentro. Entonces, viene como un descontento al final, como una decepción de lo que viviste, ¿no? De tiempo perdido, ¿no? Le, Si el ser humano teniendo cuerpo y estando parte de un todo, tiene necesidades. Esas necesidades son biológicas, sobre todo, y simples, como son el respirar de repente una mañana, el sentir los rayos del sol en la piel, el disfrutar de un atardecer, el ver un atardecer. Entonces, esas son necesidades biológicas que el mismo cuerpo, eh, pues, realmente tiene que sentirlas, no pensarlas. Entonces, la vida ordinaria hace que el estrés uno haga actividades que están fuera de esas sensaciones y que sea por cumplir, por trabajar, por ir de repente a cumplir objetivos que son de orden supuestamente material, sin darse cuenta que esa materialidad sigue siendo abstracción, porque al final de cuentas el ser humano no tiene nada más que de repente, eh, que es un pedazo de papel dinero, ¿no? En realidad, esa abstracción es la que tiene absorto el ser humano en su afuera, y esa no tiene nada que ver con la biología, ¿no? Con su orden primordial y de su propia existencia. bien, ahorita vamos a abundar un poquito más de eso. El ritmo circadiano o el reloj biológico interno está conectado al tiempo terrestre, sí, no o solo parcialmente. Sí, sí. Ujú. Ok. ¿Cómo se determina si es afirmativo o solo parcialmente? ¿Cómo se determina esta relación? Mm, en realidad, la palabra circadiana no la comprendo totalmente. Lo que veo es que si hay una parte de pulsaciones del corazón, de los mismos pulmones, que sí tienen, la misma tierra tiene una pulsación y está correlacionada con la pulsación en orden numérico hacia cada eh, ser humano y especie. O sea, realmente a través de una gravedad hay una correlación de esas pulsaciones con el cuerpo biológico, pero cuando la persona está en su estado de equilibrio biológico, hay una mayor correlación que se vuelve mimética. En realidad, lo que... Y al mismo tiempo que se hace la conexión de la Tierra con el hombre, cuando estamos limpios, también se conecta a través de otra pulsación que empieza a cambiar la calidad hacia la parte como
Vamos a pensar en los chakras que van hacia arriba, porque se conectan como ramificaciones hacia el cosmos también, hacia las constelaciones, hacia las estrellas. Entonces hay una serie de pulsaciones que van desde abajo hasta arriba, donde el hombre es la parte del medio que las conecta a ambas. Por eso la Tierra también necesita de las especies. ¿Esta relación siempre ha sido así? Es la manera en que existen las especies y el mismo hombre dentro de esta gran creación que es la Tierra. Cumple también una función biológica en la existencia del hombre. ¿Cómo perciben los humanos incorpóreos el factor tiempo? Los humanos solamente están pensando en los deberes que son totalmente mentales, abstractos, y ellos realmente es como si fuera el tiempo, es un tiempo creado artificial. Esto que estamos platicando de la esencia del hombre y su existencia dentro del tiempo de la Tierra y dentro del cosmos, que tienen mucho las culturas y tribus originarias, porque ellas son más acordes a estos cambios, y también las especies animales y las especies vegetales, pero el hombre ha derivado en un concepto del tiempo como de venir de un lado hacia ir hacia otro, pero además con un objetivo de logro. Siempre quiere una trascendencia. Es como una especie de ego que la especie se ha creado a sí misma, pero va totalmente en detrimento de su poder sentirse a sí mismo como especie. ¿Es la hora terrestre mutable? Sí, no o solo parcialmente. ¿Sí? ¿Quién o qué se puede cambiar? Más que nada, más que quién, no es persona, tal vez sea un qué. ¿Qué se puede cambiar? Pues es que la Tierra va a cambiar y nosotros como especie vamos a sufrir los cambios poco a poco porque son paulatinos, no son rápidos. Los veo, pues los cambios inmediatos los veo a 30 años, de repente, donde nosotros vamos a... Todo nos está obligando a sentirnos a nosotros y a sentir esto que estamos hablando de la posición del humano en la Tierra y en el cosmos. Si no sentimos, no vamos a entender los cambios que el tiempo se está produciendo dentro de la Tierra. ¿Cuándo y cómo ha cambiado nuestra percepción del tiempo? Veo, por ejemplo, a nivel histórico, por ejemplo, que en el tiempo de culturas anteriores, como los griegos, el tiempo era totalmente diferente. Ellos, veo griegos, veo persas, veo que las cosas que sucedían había como una esencia diferente que como ahora las estamos percibiendo. Actualmente veo un, un futuro hacia un tiempo programado por computadora. Así vamos a estar viviendo porque nos están programando a través de los medios para ser solamente entidades de cumplimiento de deberes.
pero anteriormente la vida tenía más esencia en esas culturas. Cuando hacían algo, todo se comprometía, toda la energía del cuerpo para poder realizar cualquier actividad, y actualmente no tenemos esa energía en nuestras actividades diarias, solamente las cumplimos de una manera pues como una norma. En la antigüedad, am, me dijiste, si nos vamos un poquito más atrás, como antepasado, como los masones o los atlantes, ¿cómo tú lo ves en ese entonces? Bueno, son tiempos diferentes. Los masones los veo más consolidados un poco más en Occidente, en Europa, de hace como 4 siglos. Los atlantes, los Ujú. atlantes son totalmente diferentes. Veo también, por ejemplo, en cuanto al tiempo, que en Atlántida había más claridad, o sea, había como un sol más radiante, más esencial, y que impregnaba realmente una energía de radiación, donde producía mayor fortaleza los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Ese era otro tiempo, pero Y, tiene... y puedes percibir, disculpa, esa sustancia que me hablaste ahorita ahí en ese momento. Mira, sí, son sustancias que son propias del cosmos, que llegan a la Tierra. Son diferentes, yo le llamaría estadios. Estadios. O sea, las culturas han vivido diferentes estadios, y veo también diferente tipo de coloraciones cuando de repente estamos viviendo cada etapa. Por ejemplo, nuestros días tienen un determinado tipo de color, y los de ellos son diferentes. En algunos casos, como la Atlántida, estaba radiante el sol y era todo muy claro. Y en la etapa, por ejemplo, de los griegos, poco más reciente, eh, veo diferente el sol, aunque la gente tenía más oportunidad también para vivir su vida, para disfrutar su vida en su cuerpo. Y veo cómo se ha ido poco a poco como que encogiendo esa posibilidad de sentir, porque actualmente ahora solamente estamos, un 60% me viene pensando y nunca sintiendo. Pero tú me estás diciendo que esa sustancia que desde ese, vamos, si no vamos atrás en el tiempo, en el Atlante, ¿cómo tú ves que esa sustancia se ha ido poniendo más densa esa sustancia? ¿O qué cambio tiene? Tócala a ver Sí, qué percibes. sí, diferente. O sea, es una sustancia de la propia Tierra. La Tierra es como su propia manera de vibrar, ¿sí? Yo lo Le- digo como sustancia, pero realmente es como una vibración. Entonces, esa vibración, eh, actualmente, mira, los días han sido muy oscuros hace poco, o por lo menos el año pasado. Estuvieron de repente los días muy, pocas veces salía el sol, y cuando salía muy bonito, pero la mayoría en porcentaje eran oscuros. Entonces, ahora hay muchos cambios climáticos que no los había en aquellas épocas, este, y es la Tierra la que está cambiando vamos a llamarle tiempo-espacio. Entonces, son coloraciones diferentes. Percibimos las épocas de manera diferente. Pero como estamos acá, es normal para nosotros sentir lo que estamos viviendo. Y la Tierra, observa la Tierra, Ujú. esa vibración que fue cambiando. Observa bien.
¿qué hace que la Tierra esté produciendo ese tipo de vibración y que haya ido cambiando? Observa qué ha pasado. Observa todo desde afuera y desde adentro también de la Tierra, desde su núcleo. Sí, la intervención que tuvo la Tierra es como una especie de intervención. Este Cronos que te platiqué desde el inicio, que era como una sustancia, no es la Tierra misma, sino es algo externo, Ujú. lo que se estaba moviendo generaba, lo veo como humo, ¿no? Como humo que estaba como bloqueando la Tierra de su claridad y veo que pues es algo reciente, que se está yendo ese humo, o sea, se está desapareciendo ese humo y es necesario ahorita que la Tierra vuelva otra vez a una claridad. Entonces la estoy volviendo a ver que va a estar en una especie de convalecencia. Como después de tanta densidad, ahorita la Tierra va a entrar en una etapa de neutralidad que va a ser como una especie de convalecencia, como si se tuviera que reponer. Y la veo, es más, yo siento el pecho lleno de paz en ese estado de la Tierra en la que está entrando. Y podemos los humanos sentir esa paz, porque ese es el estado del cual vamos nosotros a partir para esta etapa que está iniciando. ¿Te encuentras ahí? No te escucho. Abrí los ojos. ¿Se fue la señal? No, se fue totalmente la señal. No te escucho nada. Voy a... Sí, no, no soy yo. ¿Tú me escuchas? Yo a ti ya no te escuché nada. Ah, ¿Y, ya te escuché. y ahora? Te acabo de escuchar. Ya te escuché. Voy a cerrar otra vez los ojos. La pregunta es, ¿hay puntos sin tiempo? Sí, no o solo parcialmente. Y si es afirmativo o solo parcialmente, ¿cuáles? Sí, sí hay puntos sin tiempo y están actualmente en la Tierra, que son como los veo como una especie de, pues como si fueran unos hoyos negros dentro de la Tierra, pero son hoyos como como si fueran cuevas y pasarlas a otra dimensión. O sea, esos determinados, pues no sé si son lugares que sí existen en la Tierra, no tienen el tiempo que estamos viviendo, sino es otro tiempo y son como frecuencias neutras para pasar a otras realidades. Ok, pues aquí terminamos con la preguntas de la investigación del protocolo número 1. Entonces, vamos ahora a profundizar un poquito con las información que nos ha suministrado Víctor. Entonces vamos a ir, has hablado de esa sustancia que te percibió Cronos. Quiero que a la cuenta de 3 vayamos 1 minuto antes y observe de que esa sustancia rodeara la Tierra. A la cuenta de 3 vamos a ir a esos minutos antes para que observe cómo llegó eso ahí. 1, 2, 3. Ahí estamos. Veo un momento de la Tierra donde está limpia, donde se está en su primera etapa originaria, donde
la Tierra está gestando, veo a nivel molecular, como la posibilidad de albergar vida. Está en esa etapa donde todavía no hay, vamos a llamar esa sustancia externa. Eh, o sea, la Tierra tiene sus propias sustancias y las moléculas están como en una especie de caldo. Veo que es una cuestión de calor, donde están moviéndose para generar de repente, ¿qué serán las primeras células? Y veo que la Tierra está libre de tiempo. Está libre del tiempo en ese momento. Sí, exacto. ¿No hay todavía ni flora ni fauna? No veo, no veo y veo como el agua revuelta con lo que sería lava volcánica y la Tierra no está tan definida y es una categoría muy específica donde no hay densidad todavía, está como todo revuelto, Vamos a ir ¿no? avanzando, Ujú, avanzando, hasta que llegue un cambio importante relacionado con ese crono. 1, 2, 3. Ahí estamos. ujú. Veo que en algún momento veo ya animales, animales que como de cuatro patas, entre, entre que son de especies acuáticas, se arrastran por la tierra ahora, y veo que de repente más adelante empieza a ver como follaje, o sea, como árboles, se empieza a poblar, hay un tipo de densidad muy específico, empiezan a salir los rayos del sol, se empiezan a ver de repente rayos del... Pero no es el sol como que actual, es como una especie de iluminación en el cielo. Observa bien qué Sí, es. sí es una iluminación en el cielo amarilla. Estoy ahí en ese origen, vamos a llamar, ¿no? Es una Entonces, estrella, una nave, observa bien qué es. no es es el mismo sol, pero tampoco está tan definido como actualmente lo vemos. Dentro de la Tierra se ve como todavía mm, no llegan directamente los rayos. Se está fraguando apenas pues todo lo que serían las especies y la fauna y todo. Este, veo más adelante que empiezan a surgir los animales y me preguntaste cuando viniera la parte del tiempo. Y sí veo que hay una parte del tiempo donde cuando ya hay definido montañas, el agua queda de repente en un lugar, veo árboles en otro, ya hay un poco más de orden, empieza lo que sería un tiempo de la Tierra, desde la Tierra misma, o sea, la Tierra en su propio tiempo, es como si fuera una quinceañera. Adolescente. Así es. Y empieza ahí el tiempo de la Tierra porque se hace autoconsciente. Ahí la Tierra comienza a Ujú. hacerse autoconsciente a la edad de la pubertad o de la adolescencia. Pensémoslo de esa manera, de algo así, ¿no? Ujú. Entonces, ahí todavía no observas algunos humanos o todavía No, en esa todavía etapa. no hay todavía. No, es el tiempo propio de la Tierra. O sea, cuando la Tierra se hace autoconsciente, es como si hubiera cierta inteligencia que empieza a procesarse ahí. Es cuando empieza un tiempo, pero el tiempo de ella misma. O sea, la autoconciencia produce tiempo. Observa si en ese momento en que ella se está haciendo consciente hay alguna intervención externa.
de otras estrellas, de otros seres. Sí, en algún momento empiezan a acercarse, como, como cambia de vibración, se hace ver. O comienza a hacerse visible. Ujú. Y entonces llama la atención y empiezan a llegar como naves nodrizas, se empiezan a acercar como experimentadores, lo que conocemos que llegan de repente un momento a ver la Tierra y se Ujú. van y empiezan a, pues varias razas, no podría definir una, o bueno, varias naves, porque no veo razas todavía, empiezan a empezar a hibridar de repente animales y hacer experimentos. Veo que se llevan esos, pues son una especie como de moluscos, otros son cangrejos que se arrastran, ya te lo había comentado, Ujú. y los llevan, los experimentan, los evolucionan y los vuelven a probar para ver si son susceptibles de vivir en ese ambiente. Veo que la atmósfera no está todavía, la atmósfera de la misma Tierra no está sólida, no está consolidada como actualmente la conocemos. Por eso hay mayor densidad. O sea, se ve ya ordenado, pero sí es muy pesado vivir ahí. Y no cualquier especie puede vivir. Ese es el problema. Quiero que observes, porque me dijiste que los primeros animales salieron del mar. Observa si hay alguna inteligencia en el fondo del mar. Ya, si hay algunos seres creados por la misma tierra o si hay seres ya externos, así del exterior. Veo tanto seres del mar como seres de las mismas, llamaría yo rocas, rocas que empiezan como, no sé, me llega la palabra protozoarios. O sea, veo que se empiezan a gestar, o sea, cualquier acumulación ¿qué es? Células que se pueden acumular y pueden cohabitar, empiezan a formar organismos. Y entonces empiezan a haber muchos organismos. Eso sí, veo una época donde sí hay muchos que se desarrollan, pero no son organismos todavía biológicos, todavía no son organismos con inteligencia. Y esos son los que de repente empiezan a ser los primeros, pues no le llamaría seres, pero bueno, vamos a llamarles seres biológicos, ¿verdad? Originarios de la misma tierra. Ujú. La tierra misma es como si los produjera. Te comento de las mismas sustancias del agua, de la tierra, de otros del aire también. Ok, entonces ahora vamos ahí a ese momento en que comienzan a llegar las primeras naves nodrizas. Observa, ¿salen de las naves o se quedan o no pueden todavía su... Observa si salen. Si salen y No, como... Ujú, no, están observando, observan, este, observan, veo que a veces bajan ujú. algunos seres muy protegidos, se llevan algunos organismos y los contienen en las naves, empiezan como a jugar con las mismas especies, como a jugar de repente una especie de veo que tiene que ver la palabra evolución, pero realmente es una prueba. ¿De cuáles estrellas te llegan que llegan ellos? Obsérvalos, cómo son. Observa si son los famosos sirianos que dicen que fueron los primeros en llegar aquí a hacer experimentos con con las especies. Sí, veo que son algunos sirianos y otros son arturianos. Y arturianos, sí, me dijeron que esos son los primeros en hacer, como quien dice, la estructura de la Tierra Ujú, para futura ujú, evolución. ujú. Entonces, están haciendo experimentos con estas primeras criaturas originarios.
Sí, empiezan a modificarlos, pero sobre todo empiezan más que ellos los modifican, porque sí lo hacen, lo que empiezan a ver es la estructura misma de pues de estos seres. Lo que les interesa es saber cómo ellos pueden tener una estructura para poder sobrevivir. O sea, sí. Es, es como ellos captan la información de su plan en su mental, si ellos lo que están estudiando estos seres para poder crear un hombre, un ser más inteligente llamado humano o no. Voy a ver. Ujú. No, 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 todavía no estamos en esos. Ellos lo que ven, por ejemplo, es como si hubiera una especie de, yo le llamaría cangrejo, pero en realidad es pues no sé, como una estructura de entre la cangrejo, langosta, o sea, ver la estructura fuerte, que empieza a ser Mm, sólida de estos, y eso es lo que les interesa a ellos, es lo que de repente estudian, cómo se conforma eso, porque eso es lo que puede aguantar esos niveles te dije que había mucha densidad, entonces no cualquier organismo puede aguantar esa densidad, y salen estos, eh, estas, pues no sé, como animalitos que tienen una estructura que pueden aguantar esa densidad y se pueden arrastrar. Y eso es algo que las mismas naves no pueden hacer, o sea, no pueden bajar así normalmente, porque se sentirían como aplastados. la atmósfera no lo soportaría Ujú. ellos. No hay atmósfera, no hay atmósfera. No existe. No. Observa, ve observando hasta llegar a un punto importante. Ujú. Bueno, ya pasa todo eso, pasa bien. Sí, lo que empiezo a ver es que empieza a ver más adelante de esa etapa, veo que los árboles alojan vida y empiezan a ver una especie como de seres que viven en los árboles. Creo que viven en los árboles porque todavía hay inestabilidad en la superficie. Entonces las especies empiezan a habitar en los árboles. Pero son de varios tipos. Hay chiquitas y hay unas que son un poco más, como un poco más cercanas a lo que serían unos, como changos, ¿no? O sea, changos son simios, ¿no? Ujú. Simios, ya. Pero no son iguales, son diferentes, ¿eh? Son un poco más parecidos a los yetis. Ah, o a los yetis. Y en ese momento observa si el sol ha tenido un cambio. Sí, el sol ya se tornó mucho más ligero. No llega Radiaciones. tanta, radiación, vamos a llamarle radiación. Sí, y de alguna manera está permitiendo que, que se respire más oxígeno, porque tiene que ver con el oxígeno también. Me imagino que en ese momento la luna como tal no estaba todavía, ¿verdad? No había incidencia de No, la luna. no veo que haya luna. Ah, ok. O sea, no, Sigue avanzando hasta llegar al momento donde existe alguna especie que lo conozcamos en el momento. Puedes observar ahí los famosos dinosaurios antes de los humanos o no. ¿O qué te llega de esa sí, información? lo que veo de los dinosaurios es que son una especie generada a propósito, o sea, son experimentos Oh, de que hicieron seres externos y entonces probaron diferentes especies precisamente para aguantar esas densidades de la Tierra, mm,
Por eso hay de varios tipos. Y en algunos casos llegan a ser un poco, no son tan torpes como nos muestran, sino que tienen cierta inteligencia Los y dinosaurios. y se comunican telepáticamente para sobrevivencia. La sobrevivencia. Y realmente, observa realmente si fue un meteorito que lo acabó o qué fue realmente, o si fueron destruidos. Observa qué pasó con ellos. Esos dinosaurios, como fueron creaciones, en algún momento veo que unos, este, pues no sé, una raza más beligerante eh, quiso acabar con esa creación porque eran ya muchos experimentos de eso y quisieron limpiar y entonces sí es como si hubieran mandado de repente pues eran como unos asteroides pero como bombas y Mm. entonces fueron dirigidos para acabar con toda esa especie y pasar a otra etapa. ¿Y afectó a la Tierra de alguna manera o no? Esos. La Tierra se puede autorregenerar aunque pasan milenios. Mm, Para, mm. para nosotros son milenios que no podemos entender, pero para la Tierra puede ser un respiro nada más, ¿no? Y veo que esa situación de aniquilación es muy parecido a lo que están haciendo ahorita, pues con nosotros, Ujú. que tratar de mandar Un un virus. virus para aniquilar. Es una acción muy parecida. Observa en algún punto avanza hasta donde hay un ser inteligente, ya sea en el agua o fuera del agua. El primer ser inteligente, parecido así ya no más parecido Mm. ya a una especie, no voy a decir humano, pero sí Veo ah, que hay organismos, consciente. organismos, organismos en el agua que se desarrollan con más libertad que en la superficie. Los que estuvieron en la superficie fueron un poco más, como más experimentados, sí, y más Ujú. controlados, pero los del agua tuvieron mayor libertad por las profundidades Sí, claro. y veo que ahí se empezó a desarrollar de repente colonias como pues primero son unos animales que son como dinosaurios, parecidos a los dinosaurios, pero empiezan a formar como una especie de colonias, como manadas, y después en algún momento aparecen como seres entre pez y humanoides. Veo que esos humanoides son hibridaciones también de los sirianos. Sirianos. Esos son los Mm, famosos sirenas y seres del agua de ujú. los Atlantic. Sí, son, ujú, sí, son este tipo de organismos, pero son varios tipos, ¿eh? También son como experimentos, algunos con un poco más de inteligencia, no sé si conciencia podríamos llamarle, pero también veo que hay esos experimentos como calamares, o sea, los calamares que son raros aún así para la ciencia actualmente, también son parte de esos primeros organismos primitivos de la época de los dinosaurios. Wow. Y esos organismos, esos seres que son tipo humanoide, tienen comunicación. ¿Cómo se comunican? De nuevo, disculpen que tuvimos unos inconvenientes por el internet, pero ya estamos aquí de nuevo. Así que continúa, Víctor, con las observaciones acerca de eso que está observando, esa nueva especie tipo llama humanoide en el mar. Sigue Ujú. con la explicación de eso. Sí, no es inmediatamente la cuestión de los humanoides, sino es a partir de lo que te decía el calamar. Ujú. Y ahora veo como unas especies que son con caparazón como de tortuga
Ujú. no como las que conocemos actualmente, sino un poco más alargadas y estiradas, con lo cual de repente empiezan a ser unos seres un poco más inteligentes. O sea, veo que hay unos seres que de repente son inteligentes, pero que provienen como de la forma de las tortugas. Y luego de repente veo que para que saliera otra especie más inteligente todavía, entre pez y bueno, con extremidades, como si fueran sirenas, pero es que no nada más hay sirenas, sino hay como una especie de machos. Sí, sirena en general, hembra y varón, macho y hembra, ¿no? Mm, ujú. Sí, Esos seres son, descríbemelo, son como los que nos enseñan las películas. Describe uno, la hembra primero. no, son parecidos, bueno, los de ese momento, no sé si más adelante, a ver, los de ese momento son como una especie son pescados, prácticamente tienen cola de pescado, y arriba, la parte de lo que fuera la cabeza de pescado, se empieza empieza a cambiar como de forma a una especie de independencia y, y como si fuera, como si empezaran a desarrollar extremidades que son aletas al inicio y son extremidades que son pues los brazos, ¿no? Que después se van a formar más adelante. Este, pero y veo que ya se comunican y hacen como que tienen inteligencia. ¿Telepáticamente o algún sonido generan? Son de forma telepática, pero la misma telepatía sí emite una cierta vibración sonora dentro del agua. O sea, no hablan, pero sí hay una vibración inteligente. Podría decir de orden mental, tal vez, pero que esa vibración genera frecuencias entre ellos que se van identificando y eso es una especie como ya de inteligencia y de independencia, ¿no? Pero son muy parecidos todavía a un pez. Y veo las sirenas como si fueran realmente eh, pez. O sea, no como las sirenas de repente guapas que nos dicen los griegos, ¿no? Que de repente son, que tienen el torso como mujer. En realidad no son, mamíferas, ¿no? No es o sea, no las presentan como si fueran mamíferos, Ujú. con cola, Eh, son más unificados hacia la forma de pez, con toda la situación de pez. Este, claro, son más grandes, de metro y medio, las veo como de metro y medio, ¿no? Son mm. seres de metro y medio y ya empiezan de repente a ser inteligentes. O sea, la inteligencia es la cualidad y muy rápidas, ¿no? Demasiado rápidas. Observa si en ellos hubieron la intervención extraterrestre, si me dijiste de los sirianos, observa si son híbridos o si son o son creados por el mismo origen de esos seres primeros que creó la Tierra. Observa eso, las sirenas. Ujú. Sí, veo que de repente es un experimento. Mm, Lo veo que viene de un tubo de ensayo en vamos a llamarle nave, yo lo diría laboratorio, ujú, pero se crean en un tubo de ensayo eh, mezclando dos especies, precisamente parte de, de la constitución siriana, ¿no? Que es la parte superior, y con la parte de pez. Es una mezcla entre las dos y veo que las colocan tienen una especie como de cuánto medirán, como 25 30 25 centímetros, porque ya los traen de repente del laboratorio de ese tamaño y las colocan
en el agua. Veo que hay agua dulce sobre todo también. O sea, hay lugares de agua dulce, grandes lagos de agua dulce, donde empiezan a ver el comportamiento de cómo se conducen y les es satisfactorio a estos seres ver cómo se interrelacionan y las formas en que se empiezan a comunicar entre estos pues, animalitos, ¿no? Ahí puedes observar el tiempo, ya esta sustancia que me dijiste ya está marcado por estos seres, ¿pueden percibir el tiempo o no? Sí, hay un tiempo de la Tierra que ya empezó a correr, porque desde el momento en que empieza a haber vida, se empieza como que a archivar información. Vamos a pensar que el tiempo es la manera de poder archivar una especie de suceso que va quedando como grabado. Y En, entonces, ujú. ujú, ¿En esos registros akáshicos que estuvimos viendo en la mm, anterior investigativa o en otro lugar? sí, no, no, sí, 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 es una especie como de cuando la Tierra empieza a tener conciencia, o sea, la conciencia es saberse que está, pues que estás como vivo, ¿no? Como Ujú. viviendo, entonces empieza a generar una especie como de memoria y empieza un tipo de tiempo, o sea, empieza el Ok. tiempo que, sí, y bueno, pero me habías dicho que fuéramos a un punto más Sí, un punto más específico. donde están estos seres de tipo sirena ya a un nivel más avanzado, Sí, o con sí, estos seres atlante o atlántico. sí, o sea, se empiezan a generar pues, civilizaciones, como te decía, de los árboles, en el mar, empieza a correr el tiempo. Veo, por ejemplo, como la Tierra empieza a girar, ¿no? Ujú. Hace, y es cuando empieza. Pero veo que en algún punto donde ya existen de repente hombres, porque tienen extremidades, porque de repente son civilizaciones inteligentes que hacen grandes ciudades, ciudades que actualmente no conocemos, nada más vemos de repente alguna piedra que nos recuerda, alguna figura arqueológica, pero que no vislumbramos que son grandes civilizaciones que existieron. Empieza a conformarse al igual que el pensamiento del hombre, también empieza ese humo alrededor de la Tierra que empieza también a invadir un tanto, que es desde el espacio, estoy hablando ya del espacio, empieza un poco a cubrir ese pensamiento del hombre. El So- pensamiento. Sí que está relacionado el tiempo con el pensar también. sí, sí, pero en una evolución ya más psíquica. La psíquica. Una cosa, Vito, por curiosidad, ¿estás tú viviendo o has vivido tú en ese tiempo? Ubícate ahí si eres uno de los atlantes. Mm, bueno, muchos hemos pasado, a lo mejor unos han trascendido más como esa especie o como esa humanidad, vamos a llamarle, o algunos nada más hemos pasado. Este, sí, creo que en algún momento me tocó de, de pasar. los Ujú. atlantes. Sí, pero era una vida un poco más, más natural. Sí había tecnología, pero al mismo tiempo pues todavía se pescaba, por ejemplo, se salía a pescar, se vivía todavía haciendo agricultura dentro de comunidades que hacían también civilización. Era como una mezcla entre algo muy del campo, muy natural, o en la agricultura, o en el mar eran navegantes del mar, tenían lagos internos esa isla, que era una isla gigantesca, y de repente
muchos habían barcas, pero era una vida muy natural también, y al mismo tiempo, por otro lado, había una tecnología que algunos estaban usando. No podría llamar experimentando porque sí conocían perfectamente cómo usarla, ¿no? Y observa si yo estuve ahí, si yo fui porque alguien una vez me dijo, no sé si es cierto que había sido una sirena. ¿Verifica? Ujú. Mm, sí, pues veo que te interrelacionas, tienes algo que ver con el mar, pero también al mismo tiempo como que en algún momento caminas en la ciudad y veo que te interrelacionas con las personas también de la ciudad. Es decir, Este, del mar, primero estaba en el mar. sí, del mar, sí, o sea, como que tu hábitat era el mar, pero de Ujú. alguna otra manera podrías caminar también pues veo que te gustaba mucho hablar Una y sirena que hablaba. sí, sí, sí era como una civilización, pues es que había, por ejemplo, los animales hablaban también. Veo como una especie de gatos, como de gatos siameses que también hablaban. O sea, como, pues es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Y veo que de repente no había esas divisiones que actualmente entre especies tenemos y que pensamos que los animales son seres no racionales y por eso los menospreciamos. Ellos sienten y pueden comunicarse igual que nosotros, pero nosotros hicimos una división. Es como si nosotros en nuestra actualidad como Homo sapiens hubiéramos hecho una especie como de separación con el resto de las especies, ¿no? Y eso es también un invento, porque naturalmente no somos así. Y entonces, sí te veo como puedes de repente caminar, caminar también y hablar con las personas, te gusta intercambiar ideas, pero no hay esas, como te comento, lo que pudiera ser, eh, pues todo lo que actualmente dividimos, ¿no? Sino que era más integrado y había muchos tipos de razas también. Y entonces esa sirena, o sea, que era yo en esa realidad, cambiaba la cola en piernas. ¿Cómo era eso? Era una especie como de, sí, había como una mutación. Es como si tú pegaras de repente las piernas y se mimetizaban y se juntaban y podías nadar, pero no es exactamente como las pintan actual, ¿eh? Ujú. O sea, era otro tipo de morfología. O sea, entonces tú juntabas de repente dos extremidades, no diría yo piernas, yo diría extremidades, y podías de repente generar una especie como de unión en la parte de abajo. Pero al mismo tiempo esas seguían siendo extremidades cuando tú salías a tierra y podías caminar, no como, no como un hombre de esa época normal, sino que a lo mejor un poco diferente caminabas, pero sí había una mimetización cuando tocabas el agua y juntabas. Era una cosa extraña. Es como lo que veía de los organismos que podían estar tanto en el mar como en la tierra. Algo así les pasa también. ¿Era macho o era hembra? Yo no, yo te sigo viendo como, bueno, te veo como un adolescente, hombre. Hombre. Hombre o actualmente eres mujer, pero ahí en ese momento es como una especie de, pues es como si tuvieras los dos sexos unidos también, No, hermafrodita, ¿qué le? algo así.
algo Mm, así. Algo así es como si en ese momento, como que en una etapa, te digo que te veo como adolescente, este, en una etapa no se define qué cosa eres y tal vez más adelante se cambia a un lado, ¿no? Mira, qué Son interesante. seres son seres pues, muy complejos. ¿Y tú estás observando ciudades ya ahí en eso, Sí, 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 civilización? sí. Sí, sí, son ciudades, tienen, tienen techos, tienen columnas, hay aldeas también, eh, trabajan mucho la piedra. Es como si fuera de repente, pues es como si fueran esas civilizaciones griegas pero antiguas, Y si pero la de vi, alguna manera tienen tecnología, ¿no? tecnología, y si la ubicas en el espacio-tiempo, en ese punto, actualmente, ¿qué tenemos ahí? ¿Dónde está ubicada esa famosa Atlántida? ¿Dónde debería estar? ¿En qué parte? Lo Esa que es, parte que es de allá como tierra. mm, lo que es actualmente el Océano Atlántico, que es la parte que llega, veo que era parte de España, era parte de Canadá, es que era un fragmento como un fragmento unido de toda la Tierra, Ujú. o sea, todo, eso es un solo continente, pero dividido pero ese continente le entraba mucha agua también, te digo que había lagos y al mismo tiempo había islas, pero era parte como del mismo continente y eran regiones de una misma tierra. Y veo que parte de Estados Unidos también, parte de México, parte de África, Wow, era así. bien extenso. Era muy grande. Bien, entonces vamos a ir avanzando a ver un momento donde realmente hubo lo que hoy llamamos Homo sapiens o más parecido a lo que es la actualidad. ¿Dónde hubo el cambio? ¿En qué momento? ¿De la Tierra en, en factor tiempo? ¿Y qué pasó? Bueno, hay hay muchas especies antes del Homo sapiens y son especies Mm, inteligentes. Y esas especies tienen sus ciudades, ¿no? Actualmente no ahí son reconocidas. están, incluyen ahí los famosos mayas y todo eso es mucho más. No, o sea, eh, hay muchas civilizaciones y Ujú, muchas de las civilizaciones son diferentes, pero no quiere decir que estén en época de piedra como nos dicen, ujú. sino que realmente pues tienen su manera de vivir dentro de sus aldeas, dentro de pues en algunos casos cuando construyen sobre la piedra y erigen lugares para habitar, pues son como civilización, ¿no? Como ciudades, ¿no? Entonces, veo que, veo que me viene Australopithecus, me viene de repente Pithecanthropus, o sea, son seres pensantes, los mismos Neandertal también son seres pensantes, ¿no? Entonces, el Homo sapiens lo veo como ya muy actual, como una especie de manipulación genética Antes de que que llegues ahí a esa parte, observa esos seres, esos humanos que viste anteriormente, am, se degeneraban en el tiempo, o sea, ¿a qué edad más o menos morían? ¿Cómo era la parte biológica, el reloj biológico en Este, ellos? ok, sí, veo que en algunos casos, por ejemplo, la etapa de, pues que muchos les llaman cavernícolas, pero realmente, pues, eran civilizaciones o tribus, ¿no?
por llamarle de una manera, son promedio 54 años, vivían 54 años de edad, por ejemplo. Ujú. Y es que son bastantes, o sea, hay en todas las regiones. Mm. Y Igual tienen con, sus ujú. maneras de vivir, cada Igual uno de ellos. fueron, igual fueron traídos por extraterrestres, me imagino, ¿no? En algunos casos son los mismos extraterrestres que han llegado y que han podido conformar pues un cuerpo para poder establecerse en esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿dónde es que hubo el cambio del Homo sapiens que fue, eh, donde tú dices que hubo como un cambio fuerte en la parte, ¿cómo lo ves? ¿En la parte mental, en el cerebro como tal fue el cambio? ¿En dónde Es fue? una, sí, eso es en algún momento llegaron razas agresoras por buscar elementos de la tierra para llevárselos. O sea, veo que llegaron como si fueran naves que son naves que venían por recursos naturales de la tierra y que eran, ¿cómo le llaman? Como mineros, ¿no? Venían a extraer de la tierra y hacían minas y traían de repente tecnología para hacer minas. Y en algún momento esas razas sin miramiento, porque los veo que no lo hicieron benévolo, eh, hibridaron a una especie que estaba libre de otras razas, de la intervención de otras razas, originaria de aquí, que eran una especie ¿qué le llamaremos? Como simios, y entonces hibridaron colocando una división en su cerebro, que es actualmente nuestro cerebro derecho y nuestro cerebro izquierdo. Entonces, Eso es, esa, dime, dime. no, tú dices que observaste que hay una división que antes no estaba en el cerebro. Ujú, hay especies que no lo tienen, que esa división no la tienen. Entonces, a partir de que ellos manipulan a esta raza, porque la hacen para que sea una raza de esclavitud, para que les trabajen a ellos en las minas, en el campo, produciendo alimentos. Y eh, el Homo sapiens, o lo que se llama Homo sapiens actualmente, proviene de esa hibridación, porque el Homo sapiens tiene una parte que es demasiado obediente, que es una parte que le está haciendo daño actualmente al hombre, porque es demasiado obediente y se cree todo. Siempre asienta la cabeza de que pues obedece, ¿no? Y todo lo cree, ¿no? De alguna manera sí, lo veo como muy dócil en ese aspecto, ¿no? Fácil de engañar, vamos a pensar de esa manera. Dijiste que el tiempo creado artificial, en una de las preguntas, ¿en qué momento fue que hubo ese cambio? Que tú dices que el tiempo creado artificial. En hay un estudio que se ha hecho en todas las civilizaciones que tiene que ver con lo que es los ciclos del sol, de la luna, lo que se denomina anualidad. Y entonces todos estos ciclos que tenían que ver principalmente para la cosecha se empezaron a establecer, tiene que ver con esto que te comenté de los Homo sapiens. Se empezaron a establecer para que el hombre produjera más, de manera más serial. Y entonces en esa serie se empezaron
identificar etapas de la misma tierra que tiene y se denominó las estaciones, pero veo que empieza una cierta manipulación para obligar a los pueblos a vivirlas y a producir serialmente y para que trabajaran la tierra, ¿no? O las labores. ¿Qué nombre de raza te llega que hicieron esas hibridaciones de ese hombre Homo sapiens? Este, me llega principalmente sumerias, Los sumerios. por ahí pasa, por ahí empiezan a establecer civilizaciones ahí. Ok, perfecto. Entonces, ahí la sustancia ya de la tierra, ¿cómo la ve? La sustancia esta... Es muy sólida No para sé. el día y la noche es muy claro. Hay un aroma muy, muy rico en la noche que tiene como que el aire pasa y oxigena. El Es muy rocío. agradable. Ahí es muy agradable. Ya está muy consolidada la tierra como para alojar pues para estar en otra etapa que permita al hombre pues desarrollarse como hombre, precisamente. Lo que pasa es que lo veo como esclavizado, Sí. porque Ese eso fue fue el, eso fue lo que hicieron. ese fue el fin porque fueron creados. Observa si está la luna ya en ese momento. Sí, ya empieza a haber luna, sí. Y a raíz de la luna empieza la energía esta que te digo, como que el humo a condensarse más. La artificial. La Ujú, artificial, sí, de alguna manera artificial, que se llama, que es como una especie de ser que se llama Cronos, ujú. tiene que ver con eso, y entonces empieza una especie como de interrelación, de manipulación de la energía de la luna, junto con la etapa de lo que conocemos el tiempo cronológico Crono. que está Ajá. en nuestra mente. Entonces nuestra mente está programada para percibirlo de esa manera. Esa sustancia crono que sale desde dónde, desde la luna, ¿de dónde sale? ¿Desde la luna? ¿Dónde Es, observa? es como una especie de, pues es muy raro, pero es como una especie de, de inteligencia. Es una inteligencia que puede tomar de repente una forma. Si O la sea, toca son, observa los si lo veo, micro partículas. si lo veo es como una especie de ser, o sea, como un titán, una cuestión así, como una cosa Titán. como muy grande, como muy grande y muy definido y muy controlador de todo. A la cuenta de tres va a coger su forma. Una, dos, tres. Que coja su forma y pregúntale qué está haciendo, por qué se está acercando a la Tierra, cuál es su propósito, que te lo diga. Segmentar la integralidad del hombre en en la tierra. O sea, por decirlo, en lugar de que el hombre esté integrado, lo que comentábamos, integrado a la naturaleza, lo que hace es segmenta. Y entonces Cementar. segmenta, o sea, dividir, segmentar. Y entonces lo que hace es que le crea sensaciones de división entre imágenes que quedan en el pasado e imágenes que podrían ser el futuro. Y en esa es el debate del hombre, es lo que el hombre se debate para estar de un lado o del otro.
Y esa incertidumbre en la que el ser humano siempre está, tiene que ver con el tiempo. Es decir, que este titán, que es ese cronos, esa energía que tú observas en el planeta en ese momento, cuando el Homo sapiens está siendo creado o ya está, eh, obsérvalo ahora en la actualidad. Ujú. La energía de cómo se siente el hombre. No, del cronos, Ah, del Cronos. El Cronos ahorita estuvo en una etapa de como de desaparición. O sea, estuvo en una especie como de no, de desintegrarse. Te comento que está como, estamos en una etapa del tiempo del no tiempo. O sea, veo en paz a la Tierra actualmente, que era algo que no pasaba hace mucho tiempo. Entonces el Cronos ahorita no está interviniendo. Pregúntale a Cronos qué ha pasado, qué cambio ha pasado que ahora se puede percibir diferente. O sea, Ujú. él como tal, como energía. La misma Tierra como lo paró, lo expulsó. Lo expulsó. La Tierra necesitaba respirar. La tierra cogió conciencia y ella misma. La Tierra es tan poderosa que puede decidir una cosa así tan fuerte y se hace. Entonces la Tierra necesitaba respirar. Y en esa respiración, era una respiración también para sus seres que la habitan, o sea, para nosotros. Y eso es lo que se está ahorita precisamente debatiendo con lo que está pasando de la pandemia, porque tiene que ver con el mecanismo de la respiración. O sea, que tenemos que aprender a respirar. Así me viene. eh, Porque si respirar tiene que ver con el pensamiento también. Porque si tú no te integras de manera unificada a un pensamiento del presente en el momento, estás dividido entre el futuro y el pasado y no respiras y te causa eso estrés. Este crono, ¿cómo afecta la mente humana en el aquí y el ahora? Mm, de alguna manera dividiendo. Veo, me vino una serpiente, como una serpiente, como una especie de atemorizar. Es el, es el significado de la serpiente. Entonces, atemorizas al ser humano entre estar en el pasado y lo que le depara el futuro. Y entonces el ser humano no se sabe a sí mismo porque está en esa incertidumbre. Esta serpiente que te llegó, ¿tiene que ver con la serpiente del origen o no tiene nada que ver con eso? Es un símbolo que es para dar miedo y Ujú. manipular al hombre. O sea, es una especie como de aquí estoy, tenme miedo. ¿En, en qué parte del ser humano puede percibir esa serpiente? Búscalo, búscalo dentro de un humano. ¿Cómo se manifiesta en el humano? Obsérvalo. Es algo que el ser humano tiene integrado, que es una especie como de movimiento, de... es una fluctuación que tiene, se asocia mucho a lo que se llama Kundalini en la India, que tiene que ver con un movimiento que a veces es, pues tiene dos polaridades, uno positivo, uno negativo, que está fluctuando. Pero el positivo y negativo en frecuencia, no en que es malo o bueno, sino es una frecuencia que todos lo contenemos dentro de nosotros y que poco lo sabemos ocupar porque no lo movemos
sino que estamos estáticos, la tenemos de repente atrofiándonos, está atrofiada. La Entonces, Kundalini, sí, y esa es una energía que puede ayudar a que desde el chakra raíz pueda poco a poco ir prendiendo los chakras hasta el chakra corona y haga que fluya la energía. Es una fluctuación de energía que el ser humano tiene como cualidad cuando está en perfecto equilibrio. Y eso al mismo tiempo, como lo comentamos, une al ser humano con la Tierra y al ser humano con el cosmos. entonces, esta Kundalini, esta culebra, que es la que provoca hacer ondas así, que va así, va en dos puntos, en dos direcciones, como en la dualidad, ¿no? Positivo y negativo. Ujú, ujú. Sí, porque la Ah, dualidad es necesaria claro. Entonces, para vibrar. pero si se vive en el equilibrio dentro de la misma dualidad, encuentras realmente armonía, ¿no? Es que a la hora de que fluye, no lo piensas, simplemente está fluyendo y Está fluyendo. tú estás siendo nada más auténticamente fluyes en esa parte que el hombre es la parte intermedia que conecta los cielos y la tierra. Esta serpiente está conectada con este Cronos, La serpiente tiene que ver con el tiempo también. con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo, sí, Doc- porque ajá. genera una linealidad también. Esta serpiente está conectada con algún ser, lo que le llamamos los controladores de la tierra, Sí, lo que con la serpiente es un símbolo, pero es la energía. la energía como tal. Ujú. Entonces, a través de la respiración es que podemos realmente hacer que esta Ujú. Kundalini comience a todos los chakras a circular de manera Ujú. La natural. respiración, exacto, como lo dijiste, si lo veo, es como si tú a la hora de que empiezas a respirar en armonía, automáticamente empiezas a ser parte de esa conexión que nos hace falta a los seres humanos. Que ya, por último, quiero que vayamos a ese año que te llegó a 30 años, es decir, viene siendo como 2050, ¿no? Que viste un cambio importante en el tiempo y espacio de la Tierra. Ujú. Sí, es como si estuviera la Tierra en una etapa ahorita de depuración, de convalecencia. Es una etapa inmediata y está lanzando su primera respiración después de tanto estar saturado. Es como si respirara, pero esa inspiración dura ese tiempo. Entonces en ese tiempo de repente, que es un tiempo diferente al de nosotros, este, va a haber de repente más claridad, todo se va a resolver después de esa etapa, que son inmediatos, son 30 años. Es como un suspiro, Exacto, una inspiración y exhalación de la Tierra que dura 30 así años. es, así es. Pero Wow. para nosotros es totalmente diferente, ¿no? El tiempo. Pero es un ¿Cómo? tiempo de convalecencia de la tierra, lo necesita la tierra para depurarse. Y observa ahí en el 2050 esta crisis de tecnología, ¿cómo la ves ahí? Bueno, veo más incrementada la tecnología porque ahorita, durante ese tiempo,
se va a incrementar la tecnología primero para supuestamente ayudar al ser humano, pero al Ujú. mismo tiempo para robotizarlo al mismo tiempo, ¿no? Si lo observas de una forma neutral, esta evolución, porque dicen que es parte de la evolución, todo esto, que el hombre tiene que vivir su evolución. Observa bien realmente todo eso. El ser humano va a tener que tomar una decisión individual cada quien en cuanto a conciencia para precisamente poder saberse a sí mismo quién es, porque de todos modos siempre la tecnología va a querer ser la nueva fuente para que el ser humano sea atrapado en la distracción que provoca todo ello. Entonces el ser humano va a tener, muchos van a tomar conciencia de sí mismos y van a volver a la naturaleza y van a pegarse a la naturaleza, aunque es un menor porcentaje, ¿no? Entonces, este plan de que sabían que la Tierra iba a pasar por esta respiración, por esta energía que iba a desaparecer, o sea, la que le dijiste, esta sustancia, Cronos, que iba a desaparecer, el plan de crear esta tecnología para distraer era porque ya esa energía ya no iba a estar en la Tierra, causando que las mentes estuvieran como en ese estadio, y ahora era como como decir, no existe la energía que te causa estar así como ciego, pero sí vamos a poner estas tecnologías que te va a enamorar, como a vivir en el exterior, y no en el interior. ¿Es parte de un plan Sí, sí, es una distracción porque se van a incrementar en esta, vamos a pensarle, estadio que también nosotros vamos a pasar. El- la tecnología va a seguir desarrollándose al nivel de que nos pueda atrapar y no tengamos conciencia de sí mismos por estar viendo hacia afuera esa tecnología. A la cuenta de tres vamos a ir a el momento en el que el hombre es ya absorbido por toda esta tecnología, ha causado la tecnología máxima. Y entonces, ¿qué pasó? A la cuenta de tres. No importa dónde te lleve el viaje del tiempo de la Tierra, porque todo está ahí en la Tierra misma. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Dónde fuimos? Hay muchas posibilidades, todavía no se han declarado, no están todavía escritas. Entonces veo una multiplicidad de posibilidades. Ujú. Veo unos humanos más tecnológicos, con cuerpos robotizados, Ok. pero también veo a otra humanidad muy consciente que vuelve a respirar las plantas, el oxígeno, o sea, que vuelve a la tierra. En realidad, ahí veo que la humanidad se va a dividir en decisiones. La actual humanidad va a dividir sus decisiones y son realidades distintas. Todavía no se ha declarado nada. Observas ya que en el futuro como diferentes realidades y con diferente densidad dentro de cada ser viviendo un libre albedrío, un grupo se van por la naturaleza y otro grupo se va por la tecnología, Sí, es algo así. viviendo O sea, realidades paralelas, sí, y también correlacionándose. se Nada más que correlacionan. con reglas diferentes. Reglas sería la palabra, con estadios diferentes de, de entendimiento y de objetivos como especie. Y la que se van por la naturaleza están viviendo el proceso de evolución como tal o Ujú. de O sea, no podremos llamarla evolución, pero están viviendo su proceso de, natural.
biología natural. Sí, Mm. sí, sí, y no deja de haber problemas. Hay problemas, ¿no? De abastecimiento de alimentos y todo, pero, y por ejemplo veo a los que optan por la tecnología, que hacen alimentos más, con menos vitaminas, menos proteínas, más tecnológicos, como químicos, ¿no? O sea, carecen de esencia. Y veo que unos tienen más fortaleza y otros son más débiles en cuanto a físico, pero mentalmente están más desarrollados. O sea, tienen Ujú. pros y contras ambos, ¿no? Qué interesante. Bueno, Víctor, yo creo que ya hasta aquí llegamos. Hemos explorado mucho acerca del tiempo, cómo ha evolucionado desde el origen hasta un poquito más allá de lo que hoy estamos aquí en el ahora. Entonces, agradezco al público, cualquier comentario siempre agradecidos. Y bueno, hasta la próxima. Voy a contar ahora, Víctor, de 5 a uno y a uno vas a regresar al aquí ahora, ¿ok? 5. Comienza a sentir cómo tu cuerpo se va ahí sintiendo muy liviano, liviano, recuperando y volviendo a tu respiración, a tus latidos de tu corazón, sintiendo tus manos, 4, sintiendo tus brazos, tu cabeza, 3, tus piernas, todo tu cuerpo, 2. Con una respiración vas subiendo tus niveles, sintiendo toda tu fuerza, toda tu energía y preparado también para descansar porque ya es un poquito tarde, pero sintiéndote muy, muy bien, regresando muy bien. 1, recuperando toda tu energía, tu fuerza, sintiéndote muy bien. Cuando quieras puedes abrir los ojos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, entonces nos despedimos y hasta la próxima, chao. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe.
Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej.
Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro.
I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.